Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de arte generativo donde vamos a revisar por primera vez la herramienta con la que vamos a crear nuestras primeras obras y experimentos. Esta herramienta se llama P5.js o P5 y es una herramienta que entra en la categoría de lo que se llama programación creativa. La programación creativa es un área en la que se usan los lenguajes de programación como medio de expresión, más que como solamente una herramienta para desarrollar aplicaciones. Así que es un área donde además de programadores se involucran artistas, diseñadores, arquitectos, músicos, personas que quieran usar la tecnología en sus distintas disciplinas artísticas. Y así como existe P5, existen otras herramientas también de programación creativa que nos permiten usar otros lenguajes de programación u otras filosofías de diseño, pero nosotros vamos a usar P5 porque es la herramienta con la que yo tengo mayor experiencia y a la vez considero que es una de las herramientas más accesibles para comenzar en este mundo, ya sea si uno tenga experiencia programando o si uno está recién comenzando. Para ambos mundos yo considero que es una herramienta súper accesible para aprender. En este video vamos a hablar de dos cosas principalmente. Primero vamos a hablar de cómo podemos empezar a escribir nuestro código en P5 y en la segunda parte vamos a hablar un poco ya más de la historia del proyecto, de cómo se origina y qué tecnologías posibilitan su existencia. En caso de que seamos desarrolladores y queremos agregarle más cosas, nos sirve tener eso como referencia. Pero lo principal vamos a hablar ahora de cómo podemos empezar nosotros a escribir nuestros primeros códigos con P5. Nuestra primera opción para empezar a trabajar está directamente en el sitio oficial de P5, que es p5js.org. Y acá nos explican un poco de qué se trata este proyecto. Nos dicen que es una biblioteca de JavaScript, ya vamos a hablar qué significa eso, para la programación creativa. Y nos cuentan un poco del concepto que hay detrás. Y acá tienen un editor de código. Entonces nosotros abrimos este editor y nos va a cargar directamente en el navegador una interfaz en la que podemos escribir nuestro código. Y listo, ya con esto nosotros podemos empezar a escribir nuestros primeros códigos en P5. Este editor tiene dos partes principales. A la izquierda nosotros estamos viendo la parte donde escribimos el código, que esto es el código mínimo que necesitamos para funcionar en un proyecto. Y a la derecha nos muestran la vista previa y el resultado de lo que está generando este código. Le vamos a dar el botón de play para ejecutarlo. Y este código no genera nada más que un lienzo de 400 por 400 píxeles. Y en la función draw, que es la que se repite y se repite para seguir dibujando la imagen, está pintando un fondo gris. Si nosotros queremos, por ejemplo, dibujar un elipse en la pantalla, podemos escribir acá perfectamente una instrucción. Vamos a escribir en las coordenadas 200-200 que está en el centro de la imagen y vamos a decirle que tenga 10 píxeles de radio. Vamos a detenerlo, lo vamos a ejecutar de nuevo y ya podemos hacer un pequeño dibujo. Después vamos a empezar a hablar de las instrucciones que podemos escribir acá, de la estructura del código, pero esto es lo principal. Abrimos esta página, entramos al editor, ponemos nuestro código y le damos a play. Acá también nos muestran los archivos que componen un proyecto en P5. Estos archivos son los que componen lo que nosotros conocemos como una aplicación web. Un archivo HTML, un archivo JavaScript, que es el lenguaje que nosotros estamos escribiendo, y un archivo CSS. Pero por ahora solamente nos podemos preocupar de escribir en este archivo. Y esto se va a convertir en nuestra principal obra. Ahora, si nosotros preferimos escribir nuestro código de manera offline sin tener que depender de un navegador, podemos descargar un editor de código. En este caso, el editor con el que vamos a trabajar, que es el que yo ocupo principalmente, se llama Visual Studio Code, que es un editor gratuito que podemos descargar e instalar, ya sea si estamos trabajando en Windows, en Linux, en cualquier sistema operativo. Lo descargamos, le damos siguiente, siguiente y lo instalamos y nos va a instalar esta interfaz. Cuando nosotros abrimos la aplicación de Visual Studio nos vamos a encontrar con esta interfaz, una bienvenida, con algunas pantallas y algunas guías de cómo comenzar. Lo importante está en este menú lateral. Acá tenemos el explorador, que es donde van a estar los archivos de nuestro proyecto en el que vamos a estar trabajando. Y acá está la sección de las extensiones. Las extensiones son cosas que nosotros le agregamos a este editor de código para darle funciones nuevas. Y hay una extensión en particular que nos permite trabajar rápidamente con P5, que es la extensión que se llama p5.vscode. Nosotros la buscamos acá por p5.vscode, le damos a instalar y nos va a agregar una serie de funciones que nos van a permitir crear rápidamente proyectos de P5. Nos va a crear un archivo en el que vamos a escribir nuestro código y todas las dependencias que necesitamos para hacer esto. A la vez necesitamos que el código que nosotros estamos escribiendo se muestre en el navegador. Y para eso vamos a instalar una extensión que se llama Live Server. Esta extensión toma el código que nosotros escribimos y hace que esté disponible para verse a través del navegador. Entonces primero instalamos la extensión de P5 para crear el proyecto y para tener el resaltado de código y algunas funciones adicionales. Y con Live Server nosotros vamos a hacer que esto se pueda ver a través del navegador. Entonces la primera opción que nos
posibilita la extensión de VS Code, la vamos a ver acá a través de lo que se llama la paleta de comandos, que la vamos aquí a encontrar aquí en vista, o también si apretamos Ctrl+Shift+P y nos da una opción que, si nosotros escribimos P5, nos muestra una opción aquí que dice crear un proyecto en P5. Entonces le damos a esta opción, nos va a dar la opción de elegir una carpeta. Vamos a ir al escritorio, vamos a crear una carpeta nueva. Acá, escritorio, nueva carpeta, vamos a crear proyectos P5, por ejemplo. P5. Y dentro de esta carpeta nosotros vamos a seleccionar esa carpeta como proyecto, pero la idea es que por cada proyecto hagamos una carpeta para que no se nos crucen los códigos. Y nos va a abrir un nuevo editor ya listo para trabajar con los archivos necesarios. Ponemos que confiamos en los autores, vamos a ampliar esto. Y aquí tenemos nuestro proyecto ya creado. Esto ya tiene el código con el que vamos a trabajar, tiene las bibliotecas acá en esta carpeta, y aquí está P5. Este es el código que posibilita que nosotros podamos escribir nuestra obra. Primero hablemos un poco de lo que es una biblioteca en programación. Una biblioteca es un conjunto de código con tareas que ya vienen escritas por otros programadores y que nos permite hacer otras cosas. Hay bibliotecas, por ejemplo, para trabajar con matemática, para conectarse a otros sistemas. Y en este caso, P5 es una biblioteca para programación creativa. Entonces tiene todas las funciones para dibujar, por ejemplo, figuras geométricas, para trabajar con colores. Todo esto viene en este archivo que está acá. Este archivo se incluye en el punto de partida, que es el HTML, que este es el archivo que abre nuestro navegador. Entonces nuestro navegador web, ya sea Firefox, Chrome, Edge, va a cargar este archivo y va a cargar los archivos que estén especificados acá. En este caso está cargando P5 y está cargando un archivo adicional que nos agrega, que es una versión de P5 que permite trabajar con sonido. Y el archivo principal con el que vamos a trabajar es este archivo sketch.js. Entonces en este archivo nosotros vamos a escribir nuestro código. Y para ver nuestros resultados en tiempo real, similar al editor online, nosotros vamos a darle clic acá y cuando ya tenemos instalada la extensión Live Server, le vamos a dar clic y nos va a abrir nuestro boceto en el navegador. Entonces esperamos un poco, abrimos esta nueva pestaña acá y aquí tenemos, voy a ampliarla, tenemos ya la imagen que nos estaba generando, lo mismo que vimos en el editor online. Aquí ya lo podemos trabajar en nuestro navegador. Entonces, resumamos un poco el proceso. Descargamos un editor de código, que es Visual Studio Code. Le agregamos dos extensiones, p5.vs Code y Live Server. Y con los pasos que acabamos de ver, podemos hacer lo mismo que hicimos en el editor online. Con la ventaja de que los archivos quedan guardados directamente en nuestra máquina. Si queremos guardar los archivos en el editor online de Visual Studio Code, acá también podemos hacerlo, o sea, en el editor de P5, pero tenemos que registrarnos. También nos permite la opción de guardar nuestros proyectos. Es súper importante ir guardando los códigos que vamos creando porque nos sirven como referencia futura. Cuando nosotros creamos alguna función, después nos puede servir para otro código, o también nos puede ir sirviendo para ir viendo nuestra progresión, cómo vamos nuestros avances. Podemos crear distintas versiones de nuestro proyecto, por eso es importante ir guardando las cosas que vayamos haciendo. Entonces ahí vimos ya dos formas con las que podemos empezar a trabajar con P5. Una a través del editor online, que es súper recomendada si uno está recién comenzando, si uno no quiere instalar muchas cosas, o si uno ya desarrolla aplicaciones y trabaja con un editor de código, podemos ocupar Visual Studio y agregarle extensiones que nos permiten crear rápidamente una serie de proyectos en P5. Yo trabajo con la segunda, pero si están recién partiendo, les recomiendo que partan con la primera opción. Y ahora vamos a hablar un poco del origen de este proyecto, porque también es importante entender de dónde viene esta tecnología y de qué otros proyectos se ha derivado y cómo fue que nació toda esta herramienta. Y para hablar del origen de P5 nos vamos a remontar a hablar del proyecto Processing. Este es un proyecto que nació en 2001 de la mano de Casey Reas, un artista, y Ben Fry, un experto en visualización de datos, que se unieron para crear esta herramienta que, como lo describen acá, funciona como un cuaderno de bocetos de software y un lenguaje para aprender a programar en el contexto de las artes visuales. Ellos querían crear una herramienta que uniera el mundo de las artes visuales con el mundo de la programación, para que programadores pudieran crear arte o para que artistas pudieran usar la programación para crear nuevas obras y experimentos. Este proyecto sigue funcionando. Processing también es un framework que se ocupa mucho para programación creativa. Y a diferencia de P5, funciona sobre el lenguaje de programación Java y funciona como una aplicación de escritorio. Nosotros descargamos el editor de Processing y escribimos nuestro código dentro de ese editor para generar las imágenes en su propio sistema de visualización.
el 2007 nació otro proyecto que se llamaba Processing.js, que buscaba convertir el código que nosotros escribíamos en Processing a código JavaScript, que es el código que ocupan los navegadores para hacer que las aplicaciones web sean interactivas y las páginas, por ejemplo, puedan hacer que se ejecute alguna instrucción cuando nosotros presionamos un botón. Para eso se usaba originalmente JavaScript. Y JavaScript fue ganando popularidad con el tiempo, entonces nació esta herramienta que era Processing.js, que convertía el código a código JavaScript. Pero después, con el tiempo, esta herramienta de Processing.js fue decayendo un poco en popularidad y la web fue evolucionando también. Nacieron nuevos estándares de cómo nosotros desarrollamos contenido para la web, aplicaciones para la web. Y nació el estándar que nosotros conocemos como HTML5. Entonces, justo en ese proceso en que estaba repensándose la web, empezaron a nacer nuevos elementos, y uno de los elementos que nació fue lo que nosotros conocemos como Canvas. El Canvas es uno de los elementos de HTML5 que nos permite crear imágenes en base a código. Entonces, por ejemplo, esta imagen que está creada aquí está creada en base a un Canvas. Y el Canvas es una imagen creada programáticamente. Entonces, ya en el 2014 nació otro proyecto que era P5.js, que es lo que nosotros estamos usando ahora. Y P5 ocupa la misma filosofía de diseño que Processing, pero ya ocupa las tecnologías modernas de HTML5 para generar imágenes. Entonces podemos mezclar las aplicaciones que nosotros, bueno, los códigos que nosotros creamos en P5, mezclarlos con otras aplicaciones web, con otras páginas. Por ejemplo, podríamos incluso usarlo para que el fondo de nuestra página web fuera creado por un código que escribimos nosotros, y nos da muchas más posibilidades que se asocian a las características que tiene la web moderna. Entonces P5 toma mucho protagonismo y es un proyecto que es auspiciado directamente por la Processing Foundation. Ahora, la misma fundación que creó el proyecto Processing ahora apoya este proyecto como un proyecto ya dentro de su comunidad. Así que desde Processing nosotros se fue desarrollando este proyecto de Processing, y en paralelo fueron naciendo estos otros intentos hasta que P5 también apareció y emergió como una herramienta súper potente y está ahora entre las herramientas más usadas. Y esta va a ser la herramienta con la que nosotros vamos a trabajar en los próximos tutoriales. Así que esto es el código que nosotros vamos a empezar a escribir y vamos a empezar a estudiar en los próximos tutoriales para que ustedes también puedan crear sus obras generativas basándose en esta tecnología. Así que, haciendo un breve resumen de las cosas que vimos en el video de hoy, primero hablamos de dos formas en las que podemos empezar a trabajar con P5, que una es a través del editor web y otra es a través de nuestro editor de código. Y también comentamos un poco del origen de este proyecto para tener claro que P5 no es un proyecto que nació por sí mismo, sino que es un proyecto que nació gracias a otro proyecto que es Processing, que también es otra de las alternativas que tenemos a la hora de desarrollar programación creativa. Ya sea si nos gusta trabajar como aplicaciones de escritorio con archivos locales, podemos trabajar con Processing, o si queremos utilizar los poderes de la web y HTML5, podemos trabajar con P5. En nuestro caso vamos a seguir trabajando con P5 en los próximos tutoriales, pero la idea detrás de los algoritmos que veamos va a ser perfectamente aplicable a Processing o a otras herramientas de programación creativa que ustedes quieran probar. Así que en el próximo video ya vamos a empezar con tutoriales. Y si les interesa este contenido, los invito a suscribirse y a darle me gusta a este video y compartirlo con cualquiera que esté interesado en aprender programación creativa. Nos vemos en otra oportunidad.